habíamos visto, ¿no?, en la última clase que un triángulo esférico se lo consigue al tomar 3 arcos. Tomo un arco aquí, un arco acá y un arco acá. Este arco de aquí tiene que ser recto, es decir, encuentros entre meridianos y paralelos. Meridianos y paralelos. La nomenclatura, ¿no?, habíamos quedado que tiene que ser específica, no obligatoria, pero sí recomendable por el hecho de que estamos aprendiendo y esto es un poquitín más complicado, entonces sería bueno que primero lo nombre, ¿no?, para que se puedan grabar la forma de nombrar y de resolver, y luego ya pueden generalizar, ¿no? Habíamos quedado que el triángulo rectángulo, el ángulo recto, lo nombraríamos con el nombre de C, ¿no?, para que los catetos se denominen, en este caso los catetos ya serían arcos, ¿no? Estos arcos sean A, B y C. Esta sería la C minúscula. Y estos ángulos de aquí, ¿no?, que ya no van a ser rectos, que podrían serlo, pero que podrían ser también no rectos, ¿no? Acá o sí tiene que ser recto, sí o sí. Acá no importa si es o no. Voy a denominar A a este y a este le voy a denominar B. La forma en la que nombro a este triángulo esférico, ¿no?, es en sentido horario, ¿no? Así le voy ubicando los nombres. Y ahora vamos a dar más elementos para poder ya resolver este triángulo esférico. Porque, por ejemplo, si es que este fuera Toronto, perdón, si es que este fuera Quito y este fuera Toronto, calcular esta longitud no es difícil porque están en el mismo meridiano. Pero si yo cambio el problema y digo, a ver, supongamos que aquí está Quito, que acá está Madrid, ya no están en el mismo meridiano, ni en el mismo paralelo. Por lo tanto, medir esta longitud ya sería más complicado. Yo sé que si ustedes ponen Google Earth, marcan el un punto, se van al otro y marcan el otro punto y ya está calculado. Lo quien ha calculado es el computador, no ustedes. Entonces, ¿qué métodos podemos utilizar para poder hacer esos cálculos? La resolución de triángulos, rectángulos, esféricos. A ver, ¿qué otros elementos me hacen falta? Para poder resolver un triángulo, rectángulo, esférico, yo necesito, además de los ángulos complementarios de cada uno de ellos. El ángulo complementario de un ángulo recto es 0, por lo tanto, no necesito. Pero el complementario del ángulo A sí necesito. A eso le voy a denominar, ¿no?, el coángulo, en este caso, el coángulo de A. ¿Qué es el coángulo de A? El complementario de A, es decir, 90 grados menos el ángulo A. C también es un ángulo. Ya quedamos que arco y ángulo es sinónimo, ¿no? Por eso diferenciamos entre el arco y la longitud de arco. Entonces, el arco es un ángulo. Por lo tanto, C es un ángulo y tendrá un coángulo. CoC. ¿Qué es CoC? CoC no es más que 90 grados menos el ángulo C. Y B también tendrá un coángulo que se llamará CoB. El coángulo de B no es más que 90 grados menos B. Con esos elementos, ¿no?, ustedes ya pueden resolver este triángulo esférico. Ahora, este triángulo esférico siempre hay que tener en cuenta que es la cáscara de una esfera. Y al ser la cáscara de una esfera, ¿no?, la proyección hacia el centro de esa esfera siempre se va a chocar en un punto. Supongamos que el punto es de aquí. Esta cascarita de aquí, ¿no?, salió de un centro, que está aquí.
está aquí y que está aquí. Por eso les tratamos a estos de aquí como arcos, ¿no? Porque son arcos, ¿no? Que se forman con dos radios. Este radio de aquí y este radio de aquí forma este arco de acá. Este radio de aquí con este radio de acá forma este arco de acá. Y este radio de aquí con este radio de acá forma este arco. Es decir, acá todos valen R. ¿Y por qué es necesario darse cuenta de eso? Porque esto de aquí resuelve todos los triángulos esféricos, ¿no? Con estos arcos y con estos ángulos. Sea que el triángulo esférico se haga más pequeño, es decir, se aproxime al centro, ¿no? Estaría resuelto por lo mismo que voy a resolver esto. O sea que este triángulo esférico se abre, ¿no? Es decir, se prolonga, se proyecta. Y el triángulo esférico es mucho más grande. Entonces, resolver uno implica resolver todos, sea que se acercan al centro o sea que se alejan del centro. Listo. Ahora sí, ¿cómo resuelvo el triángulo? Para resolver el triángulo esférico es necesario trabajar con una ayuda fundamental que se llama el círculo de Neper. El círculo de Neper es una ayuda semejante a la ayuda que nos brinda el círculo trigonométrico en la trigonometría plana. El círculo de Neper se forma de la siguiente manera. Ya no le parto en 4, ¿no? Sino que le tengo que partir en 5. Voy a poner más o menos la forma de una estrellita, ¿no? 5 puntos que me permitan partir este círculo en 5 sectores iguales. Este es el círculo de Neper. La función del círculo de Neper es tomar el triángulo esférico y colocarle una representación de este dentro del círculo. Eso se hace fácilmente por el hecho de que tome la nomenclatura del triángulo. Sí, pues, la nomenclatura del triángulo le tomé en sentido horario. Entonces, A ocuparía este sector, ¿no? C no cuenta porque es recto y no tiene coángulo. B sería el siguiente sector, ¿no? El siguiente elemento es el ángulo, pero no tomamos precisamente el ángulo, sino el coángulo. Es decir, el siguiente elemento no sería A, sino sería coA. El siguiente elemento sería este arco, ¿no? Pero no tomo exactamente el ángulo del arco, sino el coángulo. Es decir, este sería el COC, el complementario de C. Y el último elemento que me falta sería este ángulo de aquí, que sería el ángulo B, pero no tomo el ángulo B, sino el complementario de B. Esta sería la representación en el círculo de Neper de este triángulo. Para completar el círculo de Neper, lo que se necesita, ¿no? Es identificar los elementos. Aquí tenemos 5 elementos, ¿no? Entonces es clave identificar el primer elemento. Cualquiera puede ser el primer elemento, el que ustedes escojan. Pero una vez que escogen el siguiente elemento, el primer elemento, el resto queda condicionado al primer elemento. Al primer elemento, es decir, a este arco, le voy a denominar elemento medio. Este elemento medio me da, ¿no?,
la ubicación del resto de elementos. Este elemento de aquí y este elemento de acá están junto al elemento medio, al arco A. Por lo tanto, este de aquí, ¿no es cierto? Es un elemento adyacente a A. Y este elemento de aquí también es un elemento que está adyacente a A, solo que al otro lado. Es decir, el arco A tiene dos elementos que son adyacentes. Eso se puede ver también aquí en la figura, ¿no? El adyacente AA no es el ángulo C, sino es el arco B. El arco B. Mientras que el elemento adyacente a A por acá arriba es el coángulo de B. El coángulo de aquí. Estos elementos son adyacentes. Y estos dos que quedan acá, ¿no? Como no son adyacentes, se les denomina, ¿no?, opuestos. Este es opuesto a A y este también. Eso completa el círculo de Neper. Y es una ayuda para poder resolver este triángulo esférico. Ahora, para poder resolver un triángulo esférico, se necesita algo parecido que necesitábamos en la trigonometría plana. En la trigonometría plana teníamos un triángulo rectángulo. Este era el cateto A, este el B, este el C, este era el ángulo A, este era el ángulo B. Este siempre era recto. Para poder resolver un triángulo rectángulo, se necesitaban dos elementos. Dos lados, un lado y un ángulo, ¿no? Si me daban solamente dos ángulos, no quedaban definidos los catetos. Si me daban solamente dos ángulos. Porque con dos ángulos no se define, entonces un cateto siempre era necesario. Pero siempre dos elementos, ¿no? Supongamos que me daban, qué sé yo, la hipotenusa, ¿no?, y el ángulo A, por decir. Con eso era suficiente para poder resolver todo el triángulo. En los triángulos esféricos pasa exactamente lo mismo. Necesitan darles dos elementos. Pero pueden ser, sí, dos ángulos. Si les dan dos ángulos, pueden resolver, porque el triángulo esférico solo está compuesto por ángulos. Entonces, valdría si les dan dos, ya no habría esa ambigüedad de acá. Existe una ambigüedad aquí, pero le vamos a despreciar, no le vamos a considerar, porque ya esto es lo suficientemente complicado como para complicarle más de inicio, ¿no? Ya primero ganemos experiencia en esto y luego podemos ver cuál sería la ambigüedad que existe. Por lo pronto vamos a considerar que todos son resolubles. Y para que pueda ser resuelto, tiene que ser dado ese dato, ¿no? Acá no era necesario decir, simplemente se decía el cateto y el ángulo, pero acá ya es necesario decir cuál es el dato. Supongamos que el dato es el arco A, tengo que marcar el dato. Y supongamos que el dato es el ángulo B, tengo que marcar ese dato. Entonces aquí ya sabría que los datos son A y B. Si los datos son A y B, a ver, A y B, ya también sabría COB. Por lo tanto, si me dan A y me dan B, ¿no?, yo tendría que poder resolver los valores de B, de COA y de COC. Para resolver luego el valor de A, el valor de C, y con eso tener ya todos los elementos del triángulo. Eso es factible de ser resuelto gracias a lo que se denomina las leyes de Neper.
Entonces, el círculo de Neper necesita, para ser resuelto, de las leyes de Neper. Las leyes de Neper son sencillitas, son apenas dos. Veamos, ¿cómo se aplican esas leyes para resolver esto? La primera ley dice que todo seno, ¿no? En esta situación, todo seno de un ángulo se supone en un triángulo esférico, ¿no? Todo seno de un ángulo es igual al producto es igual al producto de las tangentes de sus ángulos adyacentes. Es decir, si yo elijo un ángulo, ¿no es cierto? El producto de las tangentes de las adyacentes, en este caso esto, ¿no es cierto? Sería igual que el seno de seno. Es evidente que necesito conocer el elemento medio, ¿no es cierto? Para que a su vez ya pueda saber los adyacentes. Y una vez que conozco eso, aplico la ley. Todo seno de un ángulo, dice. Voy a tomar el seno del ángulo medio. Seno de A es igual al producto de las tangentes de sus ángulos adyacentes. Aquí están los ángulos adyacentes. ¿Qué tendría? La tangente de B por la tangente del ángulo del elemento de Neper, ¿no? Del círculo de Neper. Y ese elemento no es del ángulo, sino el coángulo. Es decir, sería igual a la tangente del coángulo de B. Eso dice la ley. El producto de las tangentes de los ángulos adyacentes. Están los adyacentes y aquí está el producto. Tiene que ser igual al seno. Ahora, así como está, no puede ser resuelto, ¿no? Tengo que arreglarle. Seno de A se entiende. Es el seno de este arco. Tangente de B se entiende. Es la tangente de este arco. Pero tangente de COB no se entiende. Es la tangente de COB, ¿no? Aquí es igual la tangente del complementario. La tangente del complementario, si ustedes se fijan en sus tablas, les dirá que es la cotangente del ángulo. La cotangente, o la tangente del coángulo, es la cotangente del ángulo. Es decir, la tangente de 90 menos del ángulo es igual a la cotangente del ángulo. Ahora, ¿qué pasa si es que los datos son este y este? Si los datos son este y este, esta sería una incógnita. Por lo tanto, lo que tengo que resolver es la tangente de B. Esta cotangente, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa dividiendo, ¿no es cierto? La tangente de B sería igual al seno de A sobre la cotangente de B. Pero las relaciones recíprocas o las identidades recíprocas dicen que da lo mismo poner una cotangente en el denominador que una tangente en el numerador. Entonces, la tangente de B es igual al seno de A por la cotangente, que se convierte en tangente cuando pasa el numerador.
relaciones recíprocas, ¿no? Y con esto quedaría resuelto este arco. Porque ya solamente habría que sacar la tangente inversa de esto, ¿no? La que será igual B a la tangente inversa. Esa es la primera ley, chicos. Así se van resolviendo los triángulos esféricos. No sé si tienen alguna pregunta. Solo hay dos leyes, ¿no? Si no se puede resolver con la primera, se deberá poder resolver con la segunda ley. ¿Qué dice la segunda ley? Todo seno de un ángulo es igual al producto, ¿no?, de los cosenos, ¿no? Ya no son tangentes ahora, es producto de los cosenos de sus ángulos, que estaban los adyacentes, ¿no? Entonces ahora serán los que nos faltan, los cosenos de sus ángulos opuestos. Es decir, volviendo al círculo de Nepe, ¿no? Si este es el medio, estos dos serán los opuestos. Es decir, el seno de A será igual al producto de los cosenos de los opuestos. Y los opuestos son cosé y coa. Cosé y coa, opuestos al medio. Entonces será el coseno de cosé por el coseno de coa. Eso dice la ley. Ahora sí, como está, no se le puede tratar. El seno de A es igual al coseno del cosé. ¿A qué es igual el coseno del complementario de C? El coseno del complementario de C, según las tablas, ¿no? No es más que el seno de C. ¿Por qué? Coseno es una cofunción de C. El coseno del complementario de C es seno de C. Y el coseno del complementario de A será seno de A. Y con esto ya se podría calcular A. A sería igual al seno inverso del producto de estos. Todas estas de aquí, que están sacando en función de... ¿no? Que estamos sacando en función del círculo de Nepe, de este de aquí, ¿no? Conforman, ¿no?, las reglas para resolver triángulos esféricos, como este. Entonces, sí podemos seguir sacando, ¿no es cierto? Aplicando estas leyes, podemos seguir sacando más. ¿Cómo puedo seguir sacando más? Haciendo que cambie, ¿no?, en el círculo de Neper, haciendo que cambie la elección del medio. Es decir, supongamos que justo ahorita lo que acabo de poner me deja este de aquí y este de aquí como incógnito. Por lo tanto, no me serviría para poder resolver esto. Entonces, manteniendo esta organización, ¿no? Si yo quiero resolver otro valor que no puedo porque no me dan, no me dan algunos datos, sino me dan otros,
Ustedes simplemente cambian la ubicación del medio. ¿Qué se hace? Yo digo, por ejemplo, a ver, esta organización ya me sirvió para resolver uno, pero para resolver otro no me sirve. Entonces cambian y dicen, a ver, entonces este de aquí que sea el medio. Esto de aquí le suprime a este medio de acá. Pero esto condiciona el resto, es decir, si este es el medio, este de aquí sería, ¿no es cierto?, el adyacente. Este de aquí pasaría a ser adyacente. Y estos dos de acá pasarían a ser los opuestos. Y con esa reorganización de la información, seguramente, y aplicando las dos leyes, ya pueden resolver los que les faltan. La resolución de los triángulos esféricos no implica, ¿no?, la obtención del área. Implica la obtención de los arcos y los ángulos. Una vez que tienen los tres arcos y los dos ángulos, porque este siempre vale 90, el triángulo esférico está resuelto. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que les dan el siguiente triángulo esférico. Siempre tiene el mismo orden, ¿no? A, C, B, C, A y B. Eso ya dijimos, ¿no? Siempre el C va a ser el recto. Y les dan dos datos. Supongamos que les dicen que A vale 109 grados con 15,8 minutos. Este arco vale esto. Y que el valor de B es 38 grados, ¿no? Este ángulo de aquí. 38 grados, 45,4. La pregunta sería, ¿cuánto vale, no es cierto? B, A y C. ¿Cómo podrían hacer para resolver este ejercicio? Lo que tienen que hacer es un círculo de nepe, dividirle en 5. Nombrar en el mismo orden de aquí. Horario. A, B. Acá no pueden ir los ángulos, tienen que ir los coángulos. El siguiente de B es el A, coA. El siguiente de A es el C, coC. El siguiente de C es el B, coB. Y a continuación lo que hay que hacer es elegir el medio. Voy a elegir el mismo medio de hace rato para usar las dos leyes. Utilizo la primera ley con el primero y utilizo la segunda ley cambiando de medio. Para poder practicar todo, ¿no? Si este es medio, este es adyacente, este es adyacente, este es opuesto y este es opuesto. Y aplico la primera ley. Seno de A. Seno de este arco. El seno de todo arco dice que es igual a las tangentes de sus adyacentes. Es decir, tangente de COB por tangente de B. Esto de aquí sería que el seno de A es igual a la tangente de COB, que es la cotangente de B, y la tangente de B.
Pero como el COB es dato y el A es dato, el B no es. Por lo tanto, hay que despejar ese B. Despejando de aquí la tangente de B. Si esto sería igual al seno de A. Esta cotangente que pasa al otro lado dividiendo como cotangente y pasa multiplicando como tangente. Tangente de B. El seno de A sería el seno del ángulo dado, es decir, de 109. 15,8 grados. Por la tangente de B. Y B es 38 grados. 45,4. Con eso ya tendría la tangente. Seno de 109 grados. 15,8 minutos. Por la tangente. 38 grados. 35,4 minutos. La tangente de B ha sido 0,7578. Con lo cual ya conocería el arco B, sería la tangente inversa de 0,7578. 37,15. A ver, 15,6 sería, ¿no? 37, a ver, mejor pongo 37,921. 37 grados, 9 minutos, 21. Resuelto este arco. Alguien va a decir, pero ¿y esto dónde marca? ¿Cómo voy a medir aquí esto como 37 grados, 9 minutos? ¿Dónde está ese ángulo? Recuerden que les dije que todo esto está relacionado con el centro de la esfera, ¿no? Entonces, este arco, ahí ya se ve como un ángulo. Esto es B, ¿cierto? Igual que esto que es B. Y si se amplía igual, sigue valiendo el mismo. Así se resuelve, chicos. Y está, fácil o difícil. ¿Opiniones? Es complejo, Luis. Ya. Hay que practicar un poco, ¿no? En todo caso, les voy a dejar para que ustedes resuelvan un aspecto. Yo voy a dejar resueltos, ¿no? 4 y ustedes van a resolver un último. A ver. Supongamos que quieren resolver usando este mismo. Ya, D ya sería dato, ¿no? Y acabo de obtener. Teniendo estos tres, ya no me sirve este círculo de Neper. Porque ahora diría que el seno de A es igual al producto de los cosenos de los opuestos. Es decir, coseno de cose y coseno de coa. Pero ni C ni A son datos. Como ni C ni A son datos, aquí me van a quedar dos incógnitas. No sé cuánto vale este y no sé cuánto vale este. Además de que A y AC.
Si este ya conozco y desconozco estos dos, no hay forma de despejar para que quede una sola incógnita. Por lo tanto, este círculo ya no serviría y tendría que reemplazarle por otro con una organización diferente. Formo otro círculo de Nepri. Y a propósito le voy a poner de la misma forma la organización. A, B, C, CoA, CoC, CoB. Pero ahora, en lugar de nombrarle a este como medio, le voy a nombrar a este como medio. ¿Por qué? Si le nombro a este como medio, ya puedo calcular este, en vista de que tengo este dato y este dato. Fíjense que a este medio se oponen dos. Este de aquí sería opuesto y este de aquí sería opuesto, y los dos son datos. Por lo tanto, el seno de este de aquí, que sería CoA, es igual al producto de estos dos que son conocidos. Coseno de CoB por el coseno de este, que sería coseno de A. A ver, aquí puse coseno, es CoA, no es cos. El seno de CoA, el seno del complementario de A, se convierte en coseno de A. El coseno del complementario de B se convierte en seno de B. Y el coseno de A sigue siendo coseno de A. Por lo tanto, el coseno de A será igual al seno de B, que ya obtuve, ¿no es cierto? El seno de B, que ya saqué, 37 grados, 9 minutos, 21 segundos. Por el coseno de A. El Pues coseno disculpe, de ¿no A, sería el valor de 38, 38 grados 45,4 minutos? perdón, Porque el valor que le está tomando es perdón, el de... perdón. Ajá. B es B minúscula, ¿no? Aquí es B mayúscula, sí, tiene toda la razón. Coseno de A es igual al seno de B. Y B es este, 38,45,4. 38,45,4. Multiplicado por el coseno de A. Y A vale 109,15,8. Entonces, el coseno de A sería, ¿no? Este producto. Sería seno de 38 grados, 45,4 minutos por el coseno de 109 grados, 15,8 minutos. El coseno de CoA ha sido 0, a ver, negativo, ¿no? 0,2065. Por lo tanto, A será igual, este coseno pasa al otro lado como coseno inverso de menos 0,2065. Y yo tendría este ángulo. Coseno inverso de lo que tenía 101,92. O lo que es lo mismo,
101 grados, 55 minutos, 8,38 segundos. Eso es, chicos. Así se va resolviendo. Entonces ya tendríamos todos estos resultados. Lo que me faltaría es este. El cos resolvería C, porque solamente le restaríamos de 90 y ya tendrá. Aplicando las dos leyes de Neper y este método, ¿no? ¿Cuánto valdría el arco C? Lo van a obtener en función de saber que el arco C es este ángulo C, ¿no? Fíjense que el A sería este ángulo A, acá. Este sería A, este sería B, y este sería C. ¿Cuánto vale C? Esa sería la tarea para mañana. Les queda cualquier inquietud, les cargo este video y con eso ya tendríamos. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, disculpe, para sacar el valor de C podemos utilizar el círculo de Neper considerando B como el medio. Sí. Entonces ya eliminan, ya sirvió esto, ¿no? Entonces eliminan esto y eligen cualquier otro medio, el que más les convenga. Ya, profe, Eso no muchas quiere gracias. decir que si usted utiliza este, todos tienen que utilizar el mismo. Alguien dirá, no, yo quiero que el medio sea este. Puede hacerlo. Lo que no les recomiendo que le varíen es la organización interna, ¿no? Es decir, este mismo orden, A, B, COA, COC, COB. Calcúlense y vean si practican. Y mañana hacemos unas últimas consideraciones. Nos despedimos. Eso sería, chicos.